Hoy en Hay Esperanza vamos a hablar de la muerte de Cristo en lugar del pecador, la sustitución. Hoy nuestro tema será la sustitución. Y vamos a hablar de un tema tan trascendente para la humanidad. Yo te pediría que por favor aguardes estos minutos. Va a ser una explicación corta y rápida. Nuestro contenido básicamente tendrá 3 puntos y una conclusión corta. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo? ¿Sí? ¿En qué nos beneficia la muerte de Cristo? ¿Y por qué Cristo tuvo que morir y no yo? Y al final tendremos una conclusión breve. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios habló. Dios no se quedó mirando cómo la humanidad se destruía. Si bien es cierto, tenemos que entender que el ser humano ya está condenado. El ser humano muere y no fue creado para morir. Fue creado para vivir con Dios por la eternidad. Pero la consecuencia del pecado hizo que este ser humano muera. Ahora, la muerte no solo es física. La muerte es psicológica, espiritual. Es una degeneración no solo del físico, no solo se enferma, sino que también va deteriorando su percepción de lo bueno y lo malo. Va muriendo, desfigurando la imagen con la que Dios lo creó. Y hoy día podemos verlo. Podemos ver un ser humano cada vez llegando a un extremo de parecer peor aún que los animales. Y todas las tragedias que ocurren, y todo el dolor que se sufre, y toda la tristeza que hay, es consecuencia del pecado. El único responsable por lo que al hombre le pasa es el mismo ser humano. El mismo ser humano es el que hace las guerras, el mismo ser humano es el que crea las enfermedades, el mismo ser humano es el que oprime al ser humano por amor a las riquezas y al dinero. El mismo ser humano es el que destruye al ser humano porque lo considera un objeto para su satisfacción. Vamos a comenzar con el primer punto. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo? ¿Sí? Mucha gente no entiende esto porque piensa que es una locura. Piensa que, ¿por qué morir? Si es tan fácil perdonar, ¿no? Si es tan fácil, falso. Porque lo tenemos que entender. Dos cosas de las que vamos a hablar ahora. ¿Por qué fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Para algunos va a ser locura. Para otros, ¿no? Es una insensatez. Pero como lo dijera el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz de Cristo es el poder del amor de Dios manifestado, consumado en la tierra para beneficio de todo aquel que cree. Sí. Y vamos a ver, ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Dos razones. Por causa del pecado del hombre y por causa de la naturaleza del hombre. ¿Sí? Todo hombre es culpable delante de Dios. Todo hombre es pecador. Se necesita un Salvador. ¿Sí? Les voy a leer 2 versículos de la Biblia. Romanos 2, versículo 3 y Romanos 3, versículo 23. Esa maravillosa carta en la que Pablo demuestra la culpabilidad del hombre en sus primeros 3 capítulos, sea religioso o no sea religioso,
tenga principios, tenga valores o no los tenga, todo ser humano es culpable delante de Dios porque rompe aquello que pone como barrera y límite para justificarse. Porque rechaza a un Dios que se le ha manifestado en su creación y adora a la creación en vez de a Dios. Y porque se pervierte de manera natural, desfigurando la ética y los valores que Dios puso en su corazón y por naturaleza la tiene. Romanos 2:3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Romanos 2:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano, por su naturaleza, está destituido de estar en la presencia de Dios y muere. Y por la naturaleza de Dios es el segundo punto, porque Jesús tiene que morir, porque Dios es un Dios justo, ¿sí? Dios es un Dios lleno de amor, sí, pero también es un Dios justo. Él no considerará nunca inocente al culpable. Él no es como los seres humanos que cerramos nuestros ojos ante la maldad, pasamos todo porque sabemos que un día estaremos en la misma situación y esperamos también que alguien cierre sus ojos y haga de la vista gorda. Dios no es así. Dios no es como un ser humano que mienta o que se arrepienta. Dios es un ser santo, justo, pero también está lleno de amor. Y vamos a ver entonces, por la naturaleza de Dios, esas dos cosas: su justicia o su carácter justo. Dios condena al pecador y demanda castigo para él, que es la muerte eterna. La muerte física es la consecuencia de estar sin Dios. La muerte espiritual, psicológica, moral. Los complejos y los traumas son resultados de esa muerte, las enfermedades, de estar separados de Dios. Y Dios mismo condenará en el final de los tiempos a todo aquel que morirá sin haber aceptado o tomado en sus manos la provisión que Dios le dé como rescate, porque es un Dios justo. Pero también, sí, es un Dios lleno de amor y de misericordia. Hay que entender eso. Dios quiere salvar al pecador, ama al pecador, ¿sí? Se muestra compasivo con él. Lo ama a pesar de lo que somos, nos ama, a pesar de lo que pensamos, a pesar de que lo rechazas, a pesar de que lo ignoras y te burlas de él. Dios te ama. Y la Biblia dice en Romanos 5:8, una afirmación que para mí también fue trascendental: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios manifestado. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, y su Hijo murió amándonos, porque Él visualizó lo que volveríamos a hacer en sus manos. Aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre no nos dejó largados en nuestra rebeldía, porque si nos analizamos, nosotros queremos ser Dios, queremos determinar lo bueno y lo malo, pero Él no nos abandonó. Él pudo dejarnos ir y hacer otro ser humano, crear, pero nos amó tanto que nos vino a rescatar y a morir a pesar de no merecerlo. Murió por ti, murió por mí. ¿Cómo podemos conciliar esas dos cosas? ¿Sí? Y la Biblia nos muestra que hay un equilibrio entre la justicia y el amor de Dios. El Dios justo jamás tomará por inocente al pecador. No le va a pasar por alto su ofensa. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios paga. Dios toma el lugar del pecador.
se hace a sí mismo pecado y muere en el lugar del pecador. Es decir, murió en tu lugar y en mi lugar. De esa manera, Él satisface la demanda de su justicia, de su santidad, y a la vez nos da la mayor prueba de amor que tú y yo podríamos imaginar. El justo, santo y perfecto Dios que nos creó, entrega su vida por ti y por mí. ¿Por qué tuvo que morir Cristo y no yo? Hay algunos principios que vamos a ver, dos de ellos. El principio de la sustitución y nuestro sustituto. En la antigüedad, Dios se va revelando en la necesidad de pagar con sangre por el pecado de uno mismo. Y entonces se tenían que sacrificar animales para lavar el pecado, pero era imperfecto porque la sangre de los animales, de los corderos, no podía satisfacer la demanda de Dios. Entonces, ser sacerdote en aquel tiempo era una cosa trágica. El sacerdote, sacrificaba un animal por su pecado, pero antes de entrar en la presencia de Dios, cometía algún pecado de sus pensamientos y entonces al pobre tenían que sacarlo ya muerto. Era insuficiente. Yo les voy a dejar algunos versículos para que ustedes, si gustan profundizar en casa, lo hagan. Levítico 5:10, Hebreos 10:18 al 19. ¿Sí? Estos sacrificios ayudaban a acercarse a Dios, pero de manera imperfecta. Por eso es que Jesucristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo de manera perfecta. Él era Dios y era un ser humano a la vez. Se sacrificó, el justo derramó su sangre, sin mancha ni pecado, pagó por nosotros una sola vez y para siempre. Y tenemos que entender eso. Era necesario que alguien muriera. Y Dios no se quedó ahí de lejos, sino que Dios murió por nosotros. Les dejo este pasaje, Hebreos 10, del 1 al 4. Nuestro sustituto, ¿sí? Porque tuvo que morir Él. Cristo es el sustituto, el que toma nuestro lugar. Él tiene que morir porque Él es el sacrificio perfecto. Es el sustituto ideal. El único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cumplió todas las demandas de la justicia divina. Juan 1:29, primera de Juan 2:2. ¿Cuáles fueron los beneficios de la muerte de Jesús? Sí, vamos a subrayar algunos beneficios. Sí. El primero, Jesucristo es el sustituto eficiente. ¿Por qué? Acabó la obra, nos dio perdón de pecados. En Juan 17:4 Él dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. En la cruz misma, luego de haber pagado por nosotros, haber tomado nuestro lugar, haber sido destrozado físicamente, haber sido humillado públicamente, avergonzado, desnudado, la vergüenza que teníamos que pasar la pasó Él. Él experimentó la total separación de Dios en sí mismo. Lo peor que un ser humano le espera en la eternidad, el infierno mismo. Al final, después de haber consumado todo, Él levantó su voz y gritó, clamó, consumado es. Puedes verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Ya no hay más necesidad de sacrificios por los pecados. Jesús, el Cordero de Dios, pagó totalmente y para siempre la deuda por los pecados. ¿Sí? Otro beneficio que tenemos. Jesucristo es el sustituto suficiente. Cumplió su propósito. Tenemos la conciencia limpia por la obra de Cristo. El hombre es justificado
a través del sacrificio de Jesucristo y de la persona de Jesucristo. Tenemos que alegrarnos, es una buena noticia. El hombre no es justo en sí mismo. Jamás habrá alguien que llegue a la presencia de Dios y le diga: Señor, yo fui bueno. Nadie es bueno, nadie es justo. Y los cristianos tampoco. No somos buenos, no somos justos. Por el contrario, debido a esa incapacidad es que Jesucristo muere para Él mismo justificarnos. Muere por nosotros y nos presenta delante del Padre y nos reconcilia con el Padre, porque el Padre ya no nos ve a nosotros los injustos, ahora ve a su Hijo que murió por nosotros, en nosotros. Él limpia nuestra conciencia y Él mismo nos justifica. Él mismo, quien es justo, nos declara justos y nos libera de la culpa. Aún nosotros mereciendo la muerte, Cristo nos perdona a través de su sacrificio. Y ahí es donde Dios, pues, perdona todas nuestras manchas, porque nosotros nos hemos apropiado de ese sacrificio por la fe. Y Jesucristo también es el sustituto permanente. Tenemos que entender esto, es importante. Su ministerio continúa. No quedó en la cruz. Cristo no está más en la cruz y no está en la tumba está vacía. Jesucristo resucitó. Resucitó e intercede por nosotros. Esto es algo impresionante. Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Es Él el que intercede, nadie más intercede por nosotros. Y uno de nuestros ministerios como cristianos aquí es rogar porque muchos más conozcan a Dios. Pero Él intercede literalmente por nosotros, para que nosotros seamos beneficiados con lo que Él hizo a través de su cruz. Cristo, al terminar su obra, su victoria sobre el pecado y la muerte, ¿sí?, se sentó a la diestra de Dios para cumplir su ministerio sacerdotal a favor de nosotros. Les voy a dejar algunos pasajes para que ustedes lo tengan. Hebreos 7:25, Hebreos 10, 19 al 22, Primera de Juan 1:7. ¿Qué concluimos de todo esto? Concluimos firmemente que Jesucristo murió por nuestros pecados, como si Él mismo hubiera sido responsable por ellos. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Jesucristo muere por nuestros pecados como si Él fuera el responsable. Él toma el lugar literalmente. Se ofreció en sacrificio una vez y para siempre, porque su obra fue completa. Él murió por ti, por tu ayer, por tu hoy y por tu eternidad. Él pagó por ti completamente. Esa obra puede ser efectiva para ti si tú acudes a Él y te apropias por fe del sacrificio que Él realizó en la cruz en tu lugar. Y quería recordarte una cosa: no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Jesús es la vida, es la verdad y el camino, pero tú tienes que decidir. Nadie más puede salvarte, únicamente Jesucristo. ¿Podrás tú decir: Jesucristo es mi sustituto, llevó mis pecados en la cruz y ahora soy libre de pecado? ¿Puedes hacer esa afirmación? ¿Podrías decir: Cristo hizo todo por mí y ahora tengo vida eterna? Déjame animarte y dejar esto para ti. Espero que esto te bendiga, te sirva para la decisión más trascendente. Si tú gustas hacer una oración conmigo, yo te voy a dejar este modelo. Si quieres, ora junto conmigo. Si quieres, ora en tu casa cuando estés solo. Pero acércate a Dios.
al Padre que entregó a su Hijo por ti y agradécele. Puedes cerrar tus ojos si gustas, puedes tenerlos abiertos o puede ser una inspiración para ti. Y dilo con todo tu corazón. Padre Celestial, gracias te doy porque diste a tu Hijo Jesucristo por mí. Gracias por perdonar mis pecados y aceptarme como tu hijo o como tu hija. Tú eres mi seguridad y aunque yo te falle, sé que tú eres fiel. Gracias por Jesús, quien me acerca a ti e intercede por mí. Gracias también porque puedo conversar contigo y porque sé que me escuchas. Yo este día, agradecido por lo que has hecho por mí en la cruz, por haber tomado mi lugar, yo me entrego a ti. Tú eres el Señor de mi vida y mi Salvador. Jesucristo, yo por la fe creo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que puedas experimentar esa salvación que solo Cristo te puede dar. Soy Javier y te invito a seguir viendo mis videos.